¿Qué ocurre en ese mes? Que además de este señor que venía a darnos las lecciones del Islam, etcétera, etcétera, aparecía un nuevo secuestrador que nos empezó a interrogar. Uno totalmente nuevo. Era un tipo que iba muy bien vestido, hablaba un muy buen inglés. Era sirio, yo creo, ¿eh? Pero hablaba muy bien inglés. Siempre recordaré que las botas que llevaba eran de montaña de estas marcas Salomón, o sea, quiero decir, gente de pasta. El portátil era un Apple, o sea, quiero decir... Hostia. Y entonces el tipo, pues igual, nos dijo que todo iba a salir bien, que iban a negociar, que lo único que querían era hablar con nuestras familias para que se pusieran en contacto con el gobierno, Entonces nos hicieron preguntas, siempre eran las mismas. Y este señor vino regularmente, pues en ese mes aparecería 3 o 4 veces. Una de ellas vino muy contento. Chavales, esto se acaba ya. Y nosotros, cojonudo, de puta madre, un mes y nos vamos a ir para casa y esto, si Dios quiere, ni se ha enterado nadie. Ajá. Y entonces me dice, Antonio, ¿tú conoces a una persona que se llama LM? Y yo, hostia, le hemos cagado. Sí, sí que lo conozco. LM es una persona a la que yo le hice un reportaje para la agencia francesa Noticias France Press, porque era un español, un ex militar español que había ido a Siria a entrenar. En ese momento eran soldados rebeldes. En el momento actual en el que nos encontramos, pues eran ya yihadistas de Estado Islámico y de Al-Qaeda. Entonces el tipo lo que hizo fue, a través de sus antiguos contactos, tocarlos a todos y preguntar, ¿han desaparecido 3 españoles? Y alguien les respondió con una foto de nuestros 3 pasaportes y se lo mandó. ¿Son estos? Sí, sí son estos. Entonces, ¿qué hace él? Él manda una prueba de vida, es decir, una carta para que yo le responda. Aquella carta, que venía con 3 preguntas, venía con un encabezamiento que dice: hola Antonio, soy LM, soy tu mejor amigo, por favor contéstame a estas 3 preguntas. Además de eso escrito por su puño y letra, venía con una fotografía de su carné militar del Ejército del Aire y su rango era alférez y vestido de uniforme. O sea, un militar español. Un militar español que estaba en la reserva, ¿vale? Pero era militar español y se dirigía de los 3 periodistas a uno. Y el encabezamiento es: hola, soy tu mejor amigo. Entonces, claro, yo veo aquello y digo, este no es la persona de contacto que yo te he pasado. La persona de contacto se llama Cristina Sánchez, es amiga mía, trabaja en Radio Nacional, es periodista. No, este es el bueno. Digo, te estás equivocando. Por favor, contesta a las 3 preguntas. Y mi respuesta fue: ¿las quieres que las responda en español o en inglés? Dice, no, en inglés, para que las entiendan lo que estás diciendo. Es verdad que las 3 preguntas venían en inglés. Vale. La segunda pone: Antonio, ¿cómo se llama una amiga en común que tenemos? Que es la que nos presenta para que yo le haga la entrevista. ¿A qué se dedica? ¿Y en qué hospital trabaja? ¿Y en qué ciudad trabaja? Vale. Aquella amiga se llama Elena. Trabajaba en La Fe de Valencia y es enfermera. Vale, enfermera en inglés es nurse, ¿verdad? Sí. Vale, el grupo terrorista que nos tiene es Jabhat al-Nusra. Entonces, ellos entienden que se acaba de mandar un mensaje cifrado al CNI diciendo qué grupo terrorista nos ha secuestrado. Uf, qué mala suerte. Entonces yo le digo que no es este, que hables con Cristina, que no, está solucionado. Dice, y para que veas nuestra buena fe, o veáis en este caso porque éramos 3, podéis usar la piscina cuando queráis. Y es una polla, nos está ofreciendo el pavo este una piscina. Sí, nos dijo, podéis usar la piscina si queréis. ¿Pero por qué se puso contento? Porque les había ofrecido $100 millones. ¿Cómo? Sí. ¿Quién ofrecía $100 millones? La persona que se puso en contacto con ellos, haciéndose pasar por un intermediario del gobierno español. Que era mentira. Sí, claro, no tenía que. Claro, este señor no podía ofrecer nada, no tenían nada. Ajá. Pero ellos no lo sabían. Ellos pensaban que iban a ganar 100 millones. Claro, porque si alguien del gobierno, y tú lo demuestras porque les mandas la identificación del ejército del aire, es decir, tú eres parte del gobierno español, y joder, pues hemos encontrado a la persona y esto va a durar poco. Entonces, claro, estaban felices de la vida. Uh-huh. ¿En ese momento sabíais qué grupos había ya nosotros secuestrado? Lo intuíamos. ¿Por qué? Principalmente porque no estábamos en Raqqa, es decir, no era Estado Islámico. 2, no íbamos de naranja. 3, los que nos tenían eran casi todos sirios, o nosotros intuíamos que eran todos sirios, y después el trato no era malo. O sea, quiero decir, estábamos secuestrados, pero ni nos pegaban, ni nos amenazaban, ni nada. El trato era bastante cordial. Entonces, ¿qué deducisteis que os había pillado? Nos había pillado Al-Qaeda. Al-Qaeda. Sí, por la zona en la que estábamos, que era la provincia de Idlib, que era su bastión, nosotros entendíamos que era o Al-Qaeda o algún grupo afín a Al-Qaeda. Vale. No a lo mejor Al-Qaeda como tal, porque eran grupos muy pequeñitos y quien nos cuidaban, que eran nuestros carceleros, o sea, al final no dejaba de ser Pepe Gotera y Otilio, pero sí que entiendes que
son afines a porque están en este tipo de zona. O sea, no era un grupo de Al-Assad. No, Era de los contrarios. Era de los contrarios. Era Al-Qaeda o grupos yihadistas, pero eran rebeldes. No dejan de ser terroristas islámicos. Exactamente. O sea, sí, fanáticos. Eran fanáticos. Entonces, este señor se va tan contento y viene como a los 2 o 3 días bastante cabreado. ¿Por qué? Claro, aquí ya es donde la película cambia. El tal LM en vez de prometerle los 100 millones, cambia el discurso y dice: o soltáis a los españoles o os mando un comando para que los libere. Y pero ¿cómo se te ocurre, hermano? Entonces, esto se cabrearon bastante. Me dijeron: Antonio, quiero que me escribas en un par de folios, en inglés. ¿Quién es esta persona? ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de relación tienes con él? Y si sigue molestándonos y amenazándonos, te vamos a empezar a cortar los dedos y a enviárselos para que nos dejen en paz. Y en ese momento te marca como el más importante de los 3. Y ya se centran en mí. Todos los interrogatorios iban conmigo. Cada vez que venían solamente me sacaban a mí y hablaban conmigo, porque ellos entienden que lo que tienen delante no es un periodista como López o como Ángel. Es un miembro del Ejército Español, del CNI, de la inteligencia, pues ya tú te inventas lo que quieras. Y ahí empieza una putada para mí. Y ahí estamos un mes. ¿LM? Sí. ¿Qué interés tenía en hacer todo esto? Pues mira, no lo sé. Porque te complica la vida. Sí, me complica. O sea, a mí y a mis 2 compañeros. Claro, más a mí. Vosotros. Pero el secuestro, yo creo, sinceramente, después de casi 10 años, yo creo que él hace que el secuestro se alargue. Yo creo que sí. Porque estos entienden que lo que tienen entre manos es otra cosa. Por lo tanto, nuestro precio, en este caso mi precio, se eleva mucho más. ¿Tú has hablado con él alguna vez? Él me escribió y tengo los mensajes. ¿Sí? Sí. ¿Y te explicó la motivación? ¿Quieres que te los lea? Hombre, sería... Sí, claro. Habría que cortar y tendría que ir a... Vale, pues sí, por supuesto. Bueno, hemos hecho el corte porque esto, que es una barbaridad, ha permitido que vaya a buscar el teléfono para leer los mensajes que esta persona te envió después para un poco contar. Si quieres, Antonio, pues por favor. Pues a mí me liberan, aunque bueno, nos estamos adelantando mucho, me liberan un 7 de mayo de 2016, ¿vale? Entonces, el 10 de mayo de 2016 me escribe este señor a mi mail personal y me dice: hola Antonio, bienvenido a casa, firmado LM. Obviamente es silencio absoluto, no hay respuesta. Siguiente mensaje, el 11 de mayo. La semana que viene, martes, estaré en Madrid, por si te apetece que nos veamos. Mi teléfono es patatín patatán. Mi respuesta, el 13 de mayo, es: Luis, ahora mismo estoy muy cansado y no me apetece ver a nadie. Un abrazo. Su siguiente mensaje, ese mismo 13, ya la cosa cambia. Dice: como te he dicho, enterado. No hay ninguna necesidad de que me veas ni hables. Tú mejor que nadie sabes tu estado y apetencias. Además de lo que te hayan dicho los chicos del centro, es decir, del CNI. Pero si no lo digo, reviento. Me engañaste en el Skype de julio cuando me dijiste que no ibas a ir y me dijiste que obviamente no lo tenías previsto a corto plazo. Una semana después te largabas, os pillaban y habéis tenido en aire no solo a vuestras familias, sino a mucha gente trabajando por y para vosotros. Mi sentido de amistad cristiana hizo implicarme hasta el fondo por ti y por tus compañeros por mi cuenta en virtud de mi experiencia y contactos. Nadie demuestra mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Lo dijo Jesucristo y así actué, con la esperanza de obtener la única satisfacción de vuestra libertad. Pero veo que no tenemos el mismo sentido de la amistad, o quizá es que nunca me consideraste tu amigo. Te envío varios archivos que quizá te puedan ser útiles. En estos archivos es donde él tiene una conversación con uno de los secuestradores y donde él ofrece, o entre ellos se ofrecen, los 100 millones de dólares por nuestra liberación. ¿Él los tenía? Él no tenía nada. No, pero se tiró un farol. Claro, se tiró ese farol para hacerse pasar por negociador del gobierno y ser una voz autorizada. Entonces tú cuando a alguien le ofreces muchísimo dinero, ellos lo que quieren es, obviamente, pillar esa pasta. Claro. Entonces ahí es donde la cosa se tuerce. Entonces, ostras, sí, no es poco dinero, ¿eh? 100 millones. 100 millones. Lo que pasa es que les has prometido una mentira. Entonces cuando te demuestran que te tienen, porque les he firmado el papel de la prueba de vida, entonces ya no te voy a ofrecer 100 millones. Lo que te voy a ofrecer es que me los das
o mando un supuesto comando y los libero. Que no existe. No, jamás existió el comando, pero claro, ellos no lo sabían. Entonces ellos se acojonan, porque no dejan de ser unos mataos. Entonces ellos pensaban que iba a ir ahí el Delta Force, los iban a matar a todos y nos iban a liberar. Entonces en un momento dado se llega a plantear, esto lo sabes luego a posteriori, nuestra ejecución. Madre mía. Se llegó a plantear nuestra ejecución. Entonces a los 2 días de esa última reunión con ellos, lo que hicieron fue movernos a una tercera casa. Wow. Y entonces, mientras tanto, pues iba pasando el tiempo y nosotros acojonados. ¿Cómo era la tercera casa? La tercera casa era una casa normal, igual, casamata. Tenía 2 habitaciones, una cocina y un salón muy grande y luego dos especies de jardines, ¿vale? Nos tenían 5 tipos que no iban enmascarados, son los únicos de todo el secuestro que no iban enmascarados. Eran familia entre ellos, de hecho nosotros los llamamos los primos y su trato era súper cordial, pero muy, muy cordial. Muy cordial. Muy cordial. O sea, ellos tenían claro que su trabajo era mantenernos a salvo, cuidándonos, y obviamente no tenían ningún motivo para ser agresivos con nosotros. De hecho, Ángel y yo jugábamos a un ajedrez que pinté yo con un folio y con los envoltorios de quesitos del caserío, y les dimos tanta pena que nos compraron un ajedrez. Nos preguntaban todos los días que qué queríamos de desayunar. A mis 2 compañeros, que no les gustaba el té, les traían café de esto 3 en 1 de Nescafé, creo, de Nestlé. O sea, quiero decir, los chavales siempre atentos con nosotros. Wow. Vosotros os estáis quietos, nosotros no tenemos... ¿Hablaban inglés? No, uno solamente. Pero vamos, al final te haces entender, ¿eh? O sea, ellos con gestos y eso te acabas entendiendo. Por ejemplo, ¿dónde os tenían metidos? No, nos dieron acceso a toda la casa. Sí. Joder, pues pasar de una habitación a... Claro, o sea, sea, un cambio. estábamos, quiero decir, secuestrados, pero no era un mal sitio. De hecho, llegó a tal grado la confianza que obviamente nos contaron sus vidas, quiénes eran, etcétera, etcétera, pero es que nos dieron acceso a la cocina, a cuchillos, para que nosotros mismos ya cocinásemos, o nos hiciéramos una ensalada. Entonces, ellos tenían los cuchillos y nos lo pedíamos y se lo devolvíamos. Y los tipos, claro, ponían así la mano y tú se lo dabas. Y los tipos se reían. Al final ni siquiera guardaron los cuchillos. Joder. Porque se dieron cuenta de que nosotros no íbamos a hacer nada, porque estábamos tranquilos, que era lo más importante, porque pensábamos que nos íbamos a ir pronto a casa. O sea, de momento, digamos que vuestra mentalidad no era derrotista en ese momento. No, nosotros sabíamos que estábamos bien físicamente, esta gente nos trataba bien, no era... ¿No pensabais que ibais a morir? No. A ver, siempre tienes esa duda. Claro. Pero la gente que nos tenía nos trataba muy bien. Por lo tanto es... Pues si esta gente nos trata mal, pues aquí nos sentamos a esperar. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en esta casa? En esa casa estuvimos 1 mes y medio, más o menos. Desde... agosto a mediados de octubre, más o menos. E incluso llegué a empatizar con uno de ellos, con el más jovencito que tenía 19 años, que acaba de tener una niña de 6 meses, se llama Siam. Y con él, a través del ajedrez, pues lo conocí un poco. Él me preguntaba por mis padres, por mis hermanos, yo por su familia. Entonces, sí que hicimos amistad, entre comillas, porque todos los días jugábamos al ajedrez. Qué fuerte. Todos los días. ¿Y ellos eran terroristas? ¿O eran una familia como allegada que...? O sea, ellos al final tienes que tener en cuenta que la guerra empieza en el 11, tendrían sus negocios, porque uno de hecho incluso tenía un cibercafé, otro trabajaba en una tienda, en una fábrica que hacía metalurgia. O sea, quiero decir, tenían su vida. ¿Qué pasa? Que la guerra les para la vida. Al jefe de ellos le mataron a las 2 niñas y a la mujer. A otro había perdido 3 hermanos, otro se había quedado sin trabajo porque la fábrica la habían reventado. Entonces, al final aquí tienes 2 opciones. O te vas... Es decir, te conviertes en refugio, donde no te va a querer nadie, o te quedas y te alistas. ¿Con quién? Pues con el fuerte. ¿Qué es? Pues o grupos yihadistas, o Al-Qaeda, o... Entonces, estos decidieron alistarse. Entonces, iban armados, pero en ningún momento nos pusieron la mano encima. Nada, es que no hacía falta. O sea, se dieron cuenta que éramos gente normal, que no les íbamos a dar un problema, porque nosotros estábamos tranquilos, porque sabíamos que no estábamos en manos de Al-Qaeda. ¿Qué ocurre? De Estado Islámico. No, sí, o sea estabais en manos de Al-Qaeda. No, que tampoco estábamos en manos de Al-Qaeda, porque eran un grupo muy pequeñito. Pero sí pensabais, ¿no? Que estaba relacionado con... todavía no. Sí que sabíamos que nos iban vendiendo, o sea, que nos íbamos moviendo. Vale. O sea, porque quiero decir, no eran profesionales. Claro. O sea, es que tú lo ves, porque luego ya en la 4ª casa ya la cosa cambió totalmente. entonces, estos eran gente se han unido a una unidad militar entre ellos y nos van pasando el marrón unos a otros. Por eso nos van cambiando de casa. ¿Qué ocurre? Que en ese periodo, en ese mes y medio, sí que me siguen interrogando y ya solamente me sacan a mí. Y me preguntan a mí, me preguntan mucho por este señor, quién soy realmente, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta de, joder, a mí me han marcado. Pero bueno, mientras que no nos amenacen ni nada de nada, pues perfecto.